Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado Especializado sobre Seguridad Ciudadana e Igualdad para las instituciones locales y nacionales del ramo de Justicia y Seguridad. Es un gusto darles la bienvenida al tema 1, Derechos Humanos con Protección Reforzada para las Mujeres, del módulo 1, Derechos Humanos y Perspectiva Constitucional de Igualdad, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual está a cargo de la doctora Hazel Bolaños Vázquez. Los temas que se abordarán en este tema son: 1. Definición de violencia contra las mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos. 2. Principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. 2.1. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. 2.2. Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará. El objetivo de este tema es reconocer los principales instrumentos internacionales de derechos humanos para el análisis de hechos de violencia contra las mujeres. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos. Es decir, que cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres, estamos hablando que se están vulnerando derechos humanos de este sector. No son derechos que se dan de forma antojadiza o no son derechos que se otorgan a las mujeres de manera no justificada, sino todo lo contrario. Quieren romper un patrón mundial de violencia que también es un patrón sistémico. Lamentablemente, la violación de los derechos humanos de las mujeres por el hecho de pertenecer al sexo femenino es una práctica que está bastante arraigada a nivel mundial, muy vinculado con la cultura patriarcal, con la aceptación de la violencia contra las mujeres en los patrones culturales de todo el mundo. Y es sistémica porque está introducida en el sistema. Todo el sistema opera para favorecer esta violencia contra las mujeres y muchas veces pues el mismo sistema favorece. También pues hemos venido discutiendo en sesiones anteriores y es parte también de la discusión que se ha tenido en el ámbito internacional, el reconocer que esta violencia contra las mujeres está arraigada en los desequilibrios de poder, en la desigualdad estructural entre los hombres y las mujeres. Por esto viene su nombre también de sistémica, porque está introducida dentro de esta estructura social, económica, política, cultural, que acepta, que tolera este desequilibrio de poder. Y también desde el ámbito internacional de Naciones Unidas se ha querido hacer bastante énfasis en la importancia de identificar el vínculo entre la violencia contra la mujer y la discriminación. Y pues bien, así en esta línea está también Naciones Unidas. No solo en los distintos instrumentos internacionales que se han emitido en este ámbito, sino que también en los documentos de estándares jurídicos que han emitido también sus organismos de control de convenciones. Por ejemplo, la Recomendación General número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hace bastante énfasis en la definición de lo que tenemos que comprender de violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos. Y entonces esta recomendación ya en 2016 nos establecía lo importante que es analizar que la violencia dirigida contra la mujer, porque es mujer o que afecta en forma desproporcionada a la mujer, es la que va dirigida o es la que conocemos como violencia contra la mujer. Aquí se hace referencia con esto de por el hecho de ser mujer. Pero como ya hemos venido profundizando y vamos a tener la oportunidad de desarrollar más ejemplos, ¿qué quiere decir esto? Que con esa acción se busca someter a la mujer a un sistema patriarcal, a una cultura de aceptación de violencia, y que esto se hace a través del menoscabo o anulación del goce de sus derechos y sus libertades fundamentales. En la misma línea también se manifestó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su artículo 1 también nos establecía esta definición de violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Asimismo, la Declaración y Plataforma de Beijing de 1995 ya nos establecía también que la violencia contra la mujer es a la vez una violación de los derechos humanos de las mujeres y un obstáculo para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por parte de las mujeres. Pero bien, también las Naciones Unidas, principalmente a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha hecho bastante énfasis en recalcar, en recomendar a los estados que visibilicen que la discriminación y la violencia contra las mujeres están íntimamente interconectadas. Así, por ejemplo, en la Recomendación General número 12, ya el comité establecía que los estados tienen la obligación de proteger a la mujer contra la violencia. Es decir, a partir de interpretar la CEDAW, estableció que la discriminación también cubre o también obliga a los estados la prohibición de discriminación contra la mujer, el prohibir también y proteger a las mujeres contra la violencia. Y habla también en la Recomendación General número 19 cómo la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación por razón del género y que es una de las causas principales de la violencia. Entonces, como muy bien podemos ver en este gráfico, hay una interconexión entre desigualdad, discriminación y violencia. Es decir, podemos observar que conductas desiguales que en algún momento pueden parecer hasta inofensivas, que son culturalmente aceptadas, estos tratos desiguales entre hombres y mujeres, al ser aceptados provocan discriminación. Pero esta discriminación, a la vez, nos lleva a que las mujeres se enfrentan conductas de violencia, amparadas en esta discriminación o en considerarlas inferiores por razón del sexo. Entonces, como muy bien nos afirma Naciones Unidas, las consecuencias de la categorización de la violencia contra la mujer como un problema de derechos humanos impone a los estados la obligación de prevenir, erradicar y castigar la violencia contra las mujeres. Otra consecuencia de categorizar a la violencia contra la mujer como un problema de derechos humanos es que el Estado asume esa obligación de tomar medidas para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos. Como podemos ver, estos no son favores antojadizos, discrecionales que se toma el Estado. Es una exigencia que el Estado tome medidas adecuadas. Entonces, las medidas que ya estamos tomando como país para garantizar una atención especializada a través de tribunales especializados, la creación de unidades especializadas de atención a la mujer, legislación especializada de atención a las mujeres que enfrentan violencia, no son regalos, no son antojos, no son simples peticiones que se hacen desde un sector de la población, sino todo lo contrario. Es la obligación que tiene el Estado de tomar estas medidas para responder a la violencia contra las mujeres y así cumplir con los deberes a los que se ha comprometido en el ámbito internacional. Por lo tanto, estas discusiones sobre si debemos o no tener atención especializada para las mujeres o si las medidas que se regulan en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia constituyen discriminación hacia otros sectores de la población, ya lo tenemos superado. Porque sabemos que no es más que el Estado cumpliendo con una obligación que además adquirió hace muchos años al firmar estos instrumentos internacionales. Pero también Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres hace mucho énfasis en lo que significa que el reconocimiento de la violencia de las mujeres como un problema de garantía de derechos humanos o como una obligación de garantizar derechos humanos. Y claro, esto también implica que el Estado tiene la obligación de garantizar el enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos lo podríamos como resumir en estos 5 elementos. ¿Qué nos dice Naciones Unidas a través del Comité para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres? Debemos de garantizar, cuando aplicamos el enfoque de derechos humanos, que
las mujeres participan de manera activa y proactiva en la solución de sus problemas. Lamentablemente, todavía hay en muchos países, el nuestro no será una excepción, en el que se toman muchas decisiones importantes a nivel político, cultural, económico, en el cual no se está tomando en cuenta o no están participando de manera igualitaria las mujeres en la toma de decisiones. También esto incluye que las mujeres puedan participar en sus propios procesos de decisión. Muchas veces tendemos a tomar actitudes asistencialistas hacia cuando atendemos a víctimas, a mujeres víctimas o mujeres que han enfrentado violencia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque también un enfoque de derechos humanos nos exige que las hagamos partícipes. Pero no solo partícipes, sino que también que las empoderemos. Y empoderamiento va relacionado con conocer sus derechos y poder ejercerlos, tener claridad de cuáles son los mecanismos en los cuales ellas pueden acudir para exigir sus derechos, para solicitar atención, para denunciar abusos, etc. Entonces también, si estamos reconociendo la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, estamos en obligación de empoderar a las mujeres cada vez que en nuestros casos llegan al sistema. Esto requiere que las mantengamos siempre informadas de los estados de sus procesos, las hagamos partícipes, reconozcamos también y respetemos que son seres humanos que toman sus propias decisiones, pero que estas decisiones sean tomadas a partir de un conocimiento informado, por supuesto que sea comunicado de una manera que sea comprensible para su nivel de desarrollo cultural y educativo. También aplicar el enfoque de derechos humanos desde la perspectiva de Naciones Unidas significa garantizar una rendición de cuentas. Esto quiere decir que siempre tenemos que ser transparentes con las mujeres que atendemos en nuestros sistemas. Tienen que tener claridad de qué procesos están enfrentando, en qué etapa del proceso están, cuáles son las consecuencias de las decisiones que estamos tomando y por qué hemos tomado estas decisiones. Esto es muy importante y además tienen que tener claridad de cuáles son los mecanismos para presentar quejas, para solicitar información, pero tienen que ser mecanismos adaptados a sus condiciones. No tienen que ser engorrosos, no tienen que solicitar mucho papeleo, ni mucho menos necesitar la asistencia de un abogado o abogada para que ellas puedan acceder a solicitar esta rendición de cuentas. Por supuesto que tienen derecho a conocer cuál es el estado de su proceso y cuándo van a obtener una resolución. También considerar la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos nos impone la obligación de no discriminar. Bueno, hemos hecho mucho énfasis en esto. El derecho que tienen las mujeres a ser atendidas libre de patrones estereotipados, sin juzgamiento, sin justificar algún tipo de trato desigual basado en patrones culturales o religiosos. Y pues esto viene también porque todo nuestro personal esté conforme o esté adaptado, esté capacitado para atender sin discriminación. Pero también es muy importante que no olvidemos que el reconocer la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos nos lleva inevitablemente a reconocer este vínculo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto los generales como los especializados, y con todo el sistema de estándares jurídicos que se ha creado alrededor de estos sistemas de atención y de protección de derecho internacional de derechos humanos. Esperamos que hayan disfrutado del presente video y les invitamos a continuar desarrollando las actividades del diplomado.